Como les venía diciendo, el objetivo es que, espérenme, quitamos esta transcripción que es una cosa, yo no sé por qué lo aparece. Entonces, como les venía diciendo, el objetivo de hoy es mostrarles cómo aclararles también, ¿no? Algunas dudas que puedan llegar a tener con relación al desarrollo de la guía de la fase 2, ¿vale? Entonces voy a mostrarles, como no han tenido clase conmigo, pues no, esta es la primera cita, les voy a mostrar también generalidades del campus, que también les mostraron en la web inicial, pero pues como para que todos tengamos claridad en qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que ir. Bueno. Entonces les voy a compartir la pantalla. Si tienen alguna duda, recuerden levantar la manito y yo pues estaré al pendiente de. Entonces cada uno de ustedes debe tener un espacio como este. Si a alguno no se le ha habilitado el foro es porque no ha aceptado términos y condiciones. Entonces miren, este es el espacio del campus. En esta parte izquierda van a encontrar la agenda del curso en donde les indica los días que les faltan, cuándo abre, cuándo cierra y mientras esté en verde quiere decir que les faltan más de 7 días. Ya después se pone en amarillo y cuando les faltan 3 días se pone en rojo. Esta segunda actividad de la fase 2, esta actividad de la fase 2 se termina el 16 de marzo. Es una actividad relativamente sencilla que pueden hacer en poco tiempo, pero no lo dejen por favor para último minuto porque pueden llegar a tener problemas con el desarrollo de ella, ¿vale? Bueno, continuando con la explicación, esta es la agenda. Entonces es importante que la tengan en cuenta para las fechas de las diferentes entregas y para la fecha de la última tarea. Luego de eso, otro elemento importante. Regálame un minuto. Entonces, en ese otro orden de ideas, otro elemento importante es identificar los entornos que tiene su campus. Entonces, el campus tiene tres entornos, un entorno inicial, un entorno de aprendizaje y un entorno de evaluación. En el entorno inicial van a encontrar cosas muy importantes como la presentación del curso, términos, normas y condiciones, que es importante que le den a aceptar porque espérenme un momento, están escribiendo. Entonces, deben aceptar términos y condiciones para lograr pasar al siguiente, a que se les habilite el curso, si no el curso no se les va a habilitar. Entonces, una vez tengamos habilitado el curso, tenemos acá diferentes espacios. Tenemos como foro de noticias del curso, foro general del curso. Y bueno, este foro de noticias ustedes lo pueden ver, este está oculto para los estudiantes, pero yo lo que les quería mostrar era los encuentros sincrónicos vía webconferencia, que acá están las fechas de las diferentes webs, acá están las fechas, los links y de algunas de ellas, pero lo más importante es que se encuentra la grabación cuando ya la han realizado. Entonces es importante que ustedes ingresen y pues estén al pendiente de eso. Otro elemento que considero importante es la atención sincrónica que está de los diferentes profesores. Por ejemplo, acá estoy yo y dice que es martes, perdón, de 4. ¿Dónde estoy yo? Bueno, por acá estoy yo. Ahí, que no soy yo. Bueno, pero yo no estoy acá. Me toca decirle a la profe, a la directora de curso que me adicione porque yo no me encuentro acá. Porque mi horario de atención con ustedes es los martes de 4:30 a 6:30. Y el link es este mismo link. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Yo le voy a decir a la profe que me agregue porque no me encuentro acá. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es que acá hay otros enlaces de otros días. Entonces, si usted de pronto no puede asistir conmigo, pero puede asistir en otro momento, pues ingrese así sea con otro profesor y soluciona sus dudas, porque finalmente pues todos somos tutores y pues todos podríamos solucionarles dudas y acá hay varios enlaces que ustedes podrían llegar
a utilizar, ¿vale? Y podrían ingresar en diferentes momentos, en diferentes horarios para que los profesores les solucionen las dudas. Eso es lo más importante del entorno de información inicial. Luego de eso viene el entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje encuentran cosas como el sílabus, las unidades, en donde están las referencias, y encuentran el foro. Entonces, en el foro ustedes pueden ir dejando los aportes a sus trabajos. Hasta el momento, pues yo ya he hecho solución de los foros de los estudiantes sin ningún problema, de los que me han enviado foros, ¿no? Los que me han enviado las actividades por el foro. Luego de eso está el entorno de evaluación, que es donde usted debe subir su actividad de evaluación. Entonces, pues cuando ya sea momento de entregar, usted sube acá y acá la envía, ¿vale? Acá la suben y acá la envían. Vamos a revisar la guía de la tarea actual porque hay estudiantes que todavía tienen dudas de cuál es el proceso que deben seguir. Recuerden que si tienen dudas pueden levantar la mano y yo les voy solucionando las dudas que tengan. Traten de no dejarme mensajes en el chat porque estos mensajes para mí son difíciles de revisar. Entonces vamos a continuar con ¿qué era lo que estábamos? Ah, la guía. Entonces en la guía tengan presente porque lo que les voy a explicar de la guía es muy importante porque algunos han entregado lo que no corresponde. En la guía, en el foro, ustedes deben dejar el avance o lo que ustedes van a seleccionar como una tabla. Darles el foro. Acá se encuentra el foro. Este es el foro, ¿cierto? Entonces miren que ustedes deben dejar su información en una tabla. El nombre, el literal A, la variable que van a estudiar en el ejercicio 2 y las variables que van a estudiar en el ejercicio 3. No es escribirlas, es seleccionarlas y indicar en una tabla para que sea más fácil para sus compañeros identificar. No es escribirlas nomás, tienen que ir en una tabla. Si ya hay más aportes, pues esta tabla se debe ir haciendo más grande. Por ejemplo, por acá creo que hay una donde ya hay más chicos. No, este no. Después no lo reviso porque ya apareciera como si ya esto. Vamos por acá. Por ejemplo, este. Por ejemplo, acá han subido el trabajo de esta manera. Esto no es apropiado. Tienen que hacerlo en una tabla. ¿Listo? Vamos a ver si vemos uno que existe en tabla. Esta es la tabla que ustedes deben subir y deben indicarlo de esta manera. Esta, por ejemplo, tiene también un error. Acá ya está bien. Entonces, miren cómo es la forma correcta de enviar la información a su foro, ¿ves? Para que los demás compañeros puedan identificar qué es lo que ustedes van a hacer. Luego que han identificado, pues ahí sí pasan a solucionar el ejercicio. En el primer punto deben hacer una actividad que es fomento al bilingüismo, que deben hacer en inglés, en donde deben hacer una infografía de una pareja de conceptos. Para los que escogen el A es media y diagrama circular, para los que escogen en B, para los que escogen el C y así sucesivamente. En el segundo ejercicio deben escoger una de estas 5 variables y en el tercer ejercicio deben escoger 2 de esas 5 variables y una vez ya tengan escogidas las variables, deben descargar la plantilla que también les envíe en el foro. Hay un orden y acá está la plantilla. Esta es la plantilla que me deben entregar. No deben entregar un Word ni un PDF, no, deben entregar la plantilla de Excel. Esta plantilla de Excel tiene diferentes partes en su quehacer. Entonces, por ejemplo, tiene la portada donde ustedes pueden identificarse plenamente, tiene la situación o caracterización, tiene la base de datos, tiene el ejercicio 1, o sea, acá pueden pegar la imagen del ejercicio 1. Acá está para completar la información del ejercicio 2 y están los elementos que debe entregar, o sea, que deben hacer en cada uno. El ejercicio 3, de nuevo, está como la plantilla y acá está la explicación de lo que deben entregar y algunos elementos a tener en cuenta. Es relativamente sencillo porque miren que en el ejercicio 2 ustedes acá pueden seleccionar los datos de manera sencilla. Esto ya está en la tabla. Entonces acá, por ejemplo, aprobación, reprobación, repitencia, son elementos que ya se encuentran en la tabla, ¿vale?
Entonces ya es más fácil hacer el procesamiento de la información. No sé si hasta ahí tengan alguna duda de lo que deben entregar, porque yo sé que había gente que me había dicho que tenía dudas con cómo entregar, o sea, en escoger la actividad. Profe, muy buenas tardes. ¿Sí? Profe, yo sí tengo una duda. Es que yo estoy viendo que dice que en el ejercicio número 2, digamos, una que dice reprobación y en el ejercicio número 3 dice reprobación más tasa de algo, es que no me acuerdo el nombre. Es- Tiene por obligación que ser la misma, eso, la misma reprobación o puede ser otra variable pues diferente. ustedes tienen que escoger dos, las dos que ustedes quieran. Si lees a profundidad en la guía, esa indicación se da acá. Cada estudiante debe seleccionar dos variables, pues las que se quieran. Obviamente que sí, pues no puedes seleccionar dos que ya hayan seleccionado tus compañeros. Por eso la importancia de la tabla, porque es que es más fácil para uno ver en la tabla. Por ejemplo, en este grupo, la compañera ya escogió aprobación y reprobación, Juliet, y esta chica escogió tasa de matrícula y deserción. Entonces, tú podrías escoger otras dos diferentes, pero por ejemplo, podría ser aprobación con tasa de matrícula, porque no son las mismas variables, el mismo par de variables. O podrías escoger otras dos de las cinco que hay acá, por ejemplo, no sé, las que tú quieras. Reprobación y repitencia o deserción y aprobación, por ejemplo. Ahí sí ya, pues Ay, tú escoges. ¿Ya? listo. Profe, y tenía una duda, pues digamos que yo también estuve observando todo el tema del municipio. Es el municipio que uno escoja para juntos ejercicios, ¿sí? No, el municipio es toda la base de datos, no la tienen que filtrar por municipios, toda la base de datos. Que ya es Ah, toda la base, o sea, no es, ya entiendo que lo que me dices es como, por ejemplo, acá en la base de datos hay diferentes municipios, ¿cierto? sí, señora. Ajá, no, toda la base de datos. Más adelante haremos un ejercicio cuando veamos tablas de contingencia, adicionando estas variables, porque estas variables son de corte categórico, no son cuantitativas, no son números como los que están acá. Entonces hay cosas que se pueden hacer y hay otras que no. Entonces, para el ejercicio 3 tienes que escoger es de estas, no de las, ¿cómo decirlo? No de las que son palabras, sino de las que son números, ¿sí? Bueno, Cuantitativos, muchísimas ¿sí? gracias. Bueno, entonces debes escoger de las variables, acá está, mira, las moradas son las variables cuantitativas y las azules son las variables cualitativas. Debes escoger de las variables en esta primera tarea cuantitativas. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces yo creo que ya quedó lista lo que quedó claro lo que deben seleccionar, quedó claro bueno, lo que deben seleccionar. Ahora vamos a empezar. Ustedes ahorita tienen una web en donde van a volver a tocarles el mismo tema, lo que me parece excelente para que ustedes puedan, ¿cómo decirlo?, profundizar en sus temáticas. Pero por el momento vamos a dar como una representación general de lo que deben entregarme para que tengan claridad en qué es lo que deben entregar. La primera tarea está muy relacionada con tablas de frecuencia, realización de histogramas, realización de tortas, del diagrama de torta o el diagrama de pie y de representación gráfica de información. Entonces, es importante saber cuál es la ventaja de hacer esta representación gráfica y estos resúmenes de información. Entonces, por eso tenemos las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son un elemento importante que nos permiten resumir una gran cantidad de información en pocas variables o en pocos intervalos que nos dan respuesta a la solución que requerimos. Entonces, espérenme un momentico, ya continúo con ustedes.
Entonces, a ver, ¿qué tenemos con la estadística? Este estudio de tablas o este uso de tablas hace parte de un grupo que se llama estadística descriptiva. ¿Para qué se construyen las tablas de frecuencia? Para ordenar, agrupar y resumir información. Porque a veces, como me preguntaba ahorita la compañera, creo que era Lady, aquí tenemos mucha información que al final pareciera que es tanta que nos confunde. Miren, al punto de que ella quería filtrar por departamento porque no hay como claridad en qué era lo que había que hacer, porque es una base de datos con mucha información. Por eso uno lo que trata es de coger toda esa información que parece estar desconectada y parece no estar muy clara y organizarla y ponerla como en un orden. Esta es una de las actividades o una de las tareas fundamentales de la estadística descriptiva, empezar por ordenar. Luego podemos agrupar. Aquí podemos agrupar, por ejemplo, esta información podríamos llegar a agruparla más adelante, no en esta tarea, en municipios, como decía Lady, podríamos agruparla por rangos, porque estén en el mismo intervalo, por departamentos, por año, si son de diferente año, por año y por región. ¿Listo? Entonces, digamos que existen diferentes tipos de información que yo puedo coger y me permite agrupar y organizar la información que tengo. Y una vez que tengo eso, yo puedo presentar una tabla de la información reducida o resumida y sacar inferencias o conclusiones. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta. ¿No? Recuerden que pueden abrir el micrófono. Bueno, entonces las tablas de frecuencias o tablas de distribución se caracterizan por tener algunas cosas en particular. Tienen indicaciones de variables que pueden ser numéricas o pueden ser categorías, como los municipios. Los municipios no son numéricos, sino categóricos. Y tienen frecuencias. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un evento. Por ejemplo, yo puedo determinar la frecuencia de lluvias en el mes en el departamento de Cundinamarca. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues día a día tomo un registro de la cantidad de si llueve o no llueve. Sí, entonces si llueve pongo un palito, si no llueve pues no pongo nada. Y al final del mes yo puedo decir, ah, bueno, en la ciudad, en el departamento de Cundinamarca llovió tantas veces. Y puedo incluso hacerlo por municipios en el departamento. Y ahí estaría construyendo una tabla de frecuencias de lluvia que me puede incluso, si la hago a lo largo de todo el año, indicarme cuáles son los meses de mayor precipitación históricamente en el país, que es básicamente lo que se hace. Uno coge todos estos registros de lluvias y los compara y por eso es que a veces le dicen a uno, este noviembre es menos lluvioso o más lluvioso que el noviembre anterior, o es uno de los noviembres más lluviosos que hemos tenido en la historia del país, porque pues hay un registro histórico de cuál es la tasa de precipitaciones en noviembre en Colombia. ¿Listo? Bueno, en el caso de ustedes, ustedes tienen una tabla de frecuencia para datos agrupados que van a tener que organizar en, oíden, señora, ¿no? A ver. O identificar, por ejemplo, los intervalos, van a tener que identificar qué es la marca de clase, la frecuencia, esta F es frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Ahorita vamos a describir qué es cada uno de esos, pero básicamente todos se describen de la frecuencia. Y la frecuencia, recuerden que es contar cuántas veces se repite un evento. ¿Listo? Eso es frecuencia. Bueno, esa es la tabla que ustedes, es uno de los tópicos que ustedes van a tener que entregar, es el tópico A. Y así vamos a ir tratando de dar cuenta de algunos, no de todos, porque pues ustedes también tendrán la web a las 6 en donde se profundizará en algunos tópicos particulares. Un poquito más que acá. Bueno, y además que también tienen otras CIPAs y webconferencias en donde terminarán de aclarar cualquier duda que tengan. Igual si ustedes ya han entregado, ya han ido avanzando y tienen dudas específicas de la tarea, pues me pueden decir en este momento o a medida que vayan avanzando en su tarea. Pues recuerden que se pueden conectar los martes de 4:30 a 6:30 en este mismo link y yo les solucionaré dudas. Si no pueden en ese horario, ya les mostré dónde hay otros horarios de atención. Úsenlos. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Estadística descriptiva. En la siguiente tabla, por ejemplo, muestra lo que yo les mencionaba. En este caso,
hace como un estudio del motivo de consulta de un cierto grupo de personas a un hospital o a un consultorio en particular. Eso es un hospital porque hay fracturas y heridas. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Lo mismo, ustedes cuentan. Por ejemplo, esto puede ser durante, ellos lo hacen acá un registro durante una semana. Entonces, durante una semana ellos recibieron 19 casos por bronquitis, 13 casos por otitis, 7 casos de heridas, 18 de fracturas y 20 de vacunas. Que es lo mismo que le dicen a uno que, por ejemplo, hay un pico en la tasa de contagios de COVID en este mes. ¿Cómo lo hacen? Pues cada hospital lleva un registro de la cantidad de personas que atiende con presuntos síntomas de COVID y los va pues registrando, hace el examen, en algunas veces se hace el examen, hay en otros en donde no. Toma su registro y luego pues Secretaría de Salud pide el registro a todos los hospitales, le llega a Secretaría y Secretaría puede concluir que hay un pico ¿de qué? De contagios. Entonces, miren que la estadística tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Por ejemplo, también las premiaciones en las empresas por un buen trabajo realizado tienen que ver con estadística, porque lo que hacen es que se fijan unos indicadores, 3, 4, 5 indicadores a las personas, ¿sí? Y a medida que ustedes cumplan, pues tienen un chulito, un más, no sé qué. Entre más cumplan, pues más frecuencia de buen trabajo tienen, o sea, como que, ¿sí? Y al final, la persona que lleva esta tabla o esta bitácora puede concluir que el trabajador que cumplió con todos los indicadores en este mes es Pepito Pérez y así sucesivamente. Entonces, miren que la estadística es una ciencia que tiene grandes aplicaciones en diferentes campos. Aquí les he puesto campos de la tasa de lluvia, acá está la tasa de consultas, pero pues puede tener aplicaciones también en las empresas, muchísimas, porque también puede indicar o hablar de la tasa de ventas y demás cosas. Entonces es importante manejar la profundidad. Bueno, no sé si hasta acá continuamos con alguna duda. ¿Tenemos alguna duda? Jamie, no entiendo qué es lo que me estás pidiendo. ¿Necesitas que active algo? ¿Que active la transcripción o que haga, porque no estoy entendiendo qué es lo que me estás pidiendo? ¿Puedes, porfa, aclarármelo un poquito? Vale, voy a continuar. Entonces, tenemos diferentes tipos de frecuencias. Tipos de frecuencias, está la frecuencia o frecuencia absoluta, que es lo que les decía. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que ocurre una categoría en particular. Por ejemplo, la cantidad de veces que llueve en el mes de noviembre es la frecuencia absoluta. ¿Cómo la contamos? Literal, contando las veces que llueve. ¿Sí? La frecuencia absoluta de lluvias de abril, pues será otra. Esta es la frecuencia absoluta de pacientes que recibe este hospital en una semana. ¿Listo? Y se representa con una letra F sub I, donde I es cada una de las variables. Por ejemplo, acá tendríamos la frecuencia de la bronquitis, la frecuencia de la otitis, la frecuencia de las heridas y así sucesivamente. La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de eventos que se tuvo. O sea, la frecuencia es tomar esto y dividirlo entre el número total de eventos. O sea, habría que sumar estos y dividirlo. ¿Listo? Esas son como las dos frecuencias generales que se tienen. Vamos a hacer un ejemplo de estadística descriptiva pero no entiendo qué es lo que me pide, porque hacer clic en links externos a la conferencia es un poquito complicado. Entonces no lo voy a hacer. Si quieres me puedes aclarar un poco cuál es la situación y yo te ayudo con eso.
O, bueno, no sé, puedes escribirme un chat aclarándomela, puede ser al mi chat de Teams interno, pero pues links externos sin una justificación clara, no hago clic en ellos porque pues tú sabes que pueden generar dificultades. Entonces, estadística, vamos a hacer un ejercicio con este siguiente ejercicio y es básicamente tratar de construir esta tabla. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el ejemplo, vamos a tratar de construir esta tabla. Entonces, tenemos los datos de notas de 24 alumnos obtenidos en un trabajo de matemáticas. Entonces acá tenemos 24 alumnos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 18. Acá hay 24, sí. Están ordenadas, ordenamos estos datos en una tabla. La idea es determinar cuál es la frecuencia absoluta. El nombre de la variable sería la variable notas. Cuál es la frecuencia absoluta y cuál es la frecuencia relativa. Entonces van a hacer esta actividad conmigo porque la idea es que ustedes me ayuden a hacerla, no que yo la haga. Entonces la idea es que logremos identificar el número de veces que se repite. Esto es lo que ustedes van a hacer, pero ustedes lo van a hacer en Excel porque Excel lo hace muchísimo más fácil y más rápido. Pero la idea es que entiendan qué es lo que está haciendo Excel, ¿no? No que Excel sea una caja negra, sino que logremos entender qué es lo que está haciendo Excel por nosotros. ¿Listo? Entonces, la idea es que participen, pueden ir abriendo su micrófono y ayudarme con eso. Entonces, ¿cómo determinamos la frecuencia absoluta? Lo que yo les decía, la frecuencia absoluta es contar las veces que se repite un evento. El evento que queremos medir acá sería estas diferentes notas que hay. Entonces, vamos a empezar tratando de identificar, ya yo tengo la tablita llena al otro lado. Vamos a tratar de identificar el número de veces que ocurre el evento en particular. Entonces, los eventos son cada uno de esos que están acá. Entonces, vamos a marcar con el resaltador, no, vamos a encerrar. Con el plumón vamos a empezar con el color, por ejemplo, azulito, y vamos a mirar cuántas veces se repite 2,8. Entonces acá con azulito 2,8 está una vez, y la ven más veces o solamente está una vez. Chicos, la idea es que participemos, no que yo esté sola. Solo una, tutora. Exacto, entonces la frecuencia absoluta de este dato sería 1. Vamos a seguir con el siguiente que es 3,2. 3,2, vamos a señalarlo con otro colorcito, cuántas veces aparece y en qué posiciones, me las pueden ir indicando. Por ejemplo, columna 1, fila 1, entonces es este. Columnas verticales, filas horizontales. ¿En dónde más aparece 3,2? Ahí en la misma columna 1, fila 3. Fila 3. Ah, sí. Listo, ¿dónde más aparece 3,2? Columna 4, fila 2 y columna 5, fila 2. ¿Alguien más? ¿Algo más? Creo que no. Aparece 4 veces, ¿cierto? Sí. Ahora 3,9, vamos a cambiar de color y ¿cuántas veces aparece 3,9? ¿Y en dónde aparece? Recuerden que la idea es que participen en las actividades. Columna 2, fila 2 y columna 3, fila 2. 3, fila 2. Y aparece otra vez. Acá, mira. En la columna 6, fila 1. Ajá. Aparece 1, 2, 3 veces según lo que tenemos ahí. Vamos con el 4,2, que es otro elemento que tenemos acá en la tabla. 4,2, ¿cuántas veces aparece? ¿Y en dónde aparece? Columna 2, fila 1. Columna 3, fila 3. Acá y estas Columna 6, últimas. fila 2. La Ajá. 7 y la 8, fila 1. Ya están todos, ¿cierto? 1, 2, 3, Sí, 4, señora. 5. Listo. Y tenemos 5.
Ahora vamos a ver el 5. ¿Cuántas veces aparece el 5? Vamos a poner ese en este otro naranja. El 5. Vamos a hacerlo acá. Este aparece acá. Acá. Aquí. Creo que no aparece más veces. Ay, acá. Creo que ya no aparece más veces. 1, 2, 3, 4. Este aparece 4 veces. Y el 4, 6. El 4, 6, ya tenemos verde, tenemos el cian, pongamos este azul más oscuro. El 5, 6 aparece acá y acá Y en y la acá. columna 5, fila 3. ¿Dónde? Columna 5, fila 3. El último que marcó. Ah, ya. Y creo que son 3, ¿cierto? Y el último aparece, pongámoslo en negro, y nos lo vamos a señalar 1, 2, 3, 4 veces. Ahora, si yo sumo estos, me debe dar 24, porque es el número total de alumnos, no lo puedo sobrepasar. Entonces, vamos a sumarlo. Sería 1 más 4 más 3 más 5 más 4 más 3 más 4. Eso les daría 24. Eso quiere decir que nuestra frecuencia está bien, nuestra frecuencia absoluta quedó bien calculada. Y miren que la frecuencia absoluta es muy fácil, es contar. La cosa es que ustedes, si ustedes tienen 1000 datos, hacer lo que yo hice no es práctico. Por eso se usan herramientas como Excel en donde hacen estas cuentas ya de manera automática. Porque hacer esta cuenta con 1000 datos no sería nada fácil de hacer. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia relativa? Entonces la frecuencia relativa sería 1 sobre 24, 4 sobre 24, 3 sobre 24, 5 sobre 24, 4 sobre 24, 3 sobre 24 y 4 sobre 24. ¿Listo? Entonces me ayudan con estos resultados, porfa. ¿Cuánto les dan? Vale, son unos minutos para que los hagan y yo ya los voy a ir haciendo acá también en la calculadora. ¿Cuánto les da el primero, por ejemplo? Chicos, ¿cuánto les da 1 sobre 24? ¿No? Ese les da, ¿cuántas cifras tiene al otro lado ya? Ese les da 0,041. Si hacemos el siguiente, es 4 sobre 24 y ya voy a pasar a la otra diapositiva, que es de 0,16. Y la frecuencia relativa porcentual, que no está en lo que se les pide a ustedes, pero que también es importante que la sepan sacar, es 0,041 por 100. Y eso les da el porcentaje que representa esta nota en el número total de estudiantes. Entonces, en ese caso, tendríamos que esto equivale al 4,1%. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces, el 4,1% de los chicos tuvo una nota de 2,8. Aquí más o menos el 16%, si hacemos lo mismo, por 100, es 16% obtuvo una nota del 4. Y miren que ya con estos datos yo podría hacer un diagrama de torta, porque lo que yo hago es que hago una circunferencia y voy representando estas informaciones. Entonces, quiero agregarles una
una diapositiva para mostrarles que, por ejemplo, acá yo ya podría hacer inferencias y podría hacer una representación de un diagrama de torta o incluso hasta un histograma. ¿Qué conclusiones puedo sacar de este trabajo? Pues yo de conclusiones puedo sacar cuál es el porcentaje de nota que más se repite o en dónde están la mayor parte de los estudiantes. En la nota de 4.2, ¿sí? Suponemos que, no sé la verdad cuál es la escala de evaluación, pero si suponemos que la escala de evaluación es 6, pasan más o menos con 4. Entonces yo podría determinar el porcentaje de estudiantes que pasó y el porcentaje de estudiantes que perdió, ¿sí? Porque es fácil de ver. O sea, yo sé que sumaría, por ejemplo, la frecuencia acumulada, que es la que vamos a hacer en esta siguiente tablita, me permitiría precisamente calcular ese porcentaje. Entonces vamos a poner esto acá y voy a hacer el cálculo de la frecuencia acumulada. Para que ustedes se den cuenta que la frecuencia acumulada de esta, me da a dar una idea de la cantidad de personas que pasaron o perdieron. Acá vamos a calcular la frecuencia. Entonces, en la frecuencia acumulada es sumar la frecuencia anterior. Entonces, a este le sumo nada porque no hay nada, pero a este le sumo esto más este. Entonces, acá sería 5. El siguiente, ¿cuánto sería? Chicos, estoy sumando. El siguiente, ¿cuánto sería? 8. El siguiente, ¿cuánto sería? 13. El siguiente sería 17. El siguiente sería 20 y el siguiente sería 24. ¿Sí? Entonces, esta sería la frecuencia absoluta acumulada, perdón, la frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces, yo podría indicar que, bueno, sumando estos, podría indicar el porcentaje de estudiantes que pasó. Y podría hacer una representación en torta ya, que los que tienen que hacer el diagrama de Pi. Yo podría hacer acá una pequeña representación en torta, que de pronto no me queda de la mejor manera, pues porque es muy difícil, pero podríamos hacerla acá gráficamente. Yo podría hacer las representaciones. El pedazo, más o menos un cuarto de la torta representaría, si yo hago esta torta, se las voy a mostrar. Entonces la torta está construida por porcentajes. Una torta de este tipo, cada uno de estos pedacitos, piensen en que están más o menos distribuidos de la misma manera, ¿cuánto representaría en porcentajes? De 100 sería ya 25%. Exacto, cada pedacito representaría el 25%. El valor más grande que tengo es 20, entonces el primer valor que yo tendría que hacer es un poquito más pequeño que este, ¿sí? Y así ustedes, esa es la forma, o incluso se puede representar en realidad eso se hace con un transportador. Entonces uno dice que si 100, para hacerla con el transportador, que si 100% son 360 grados, 20,8 grados, ¿qué porcentaje o qué pedacito de torta? O qué, perdón, es al revés. Ahora sí, 20,8%, ¿qué tantos grados son? Entonces yo puedo hacer la regla de 3, 360 por 20,8 dividido en 100, y eso me va a dar la cantidad de grados que representa, y debe ser menor a 25, que es lo que me decía la compañera. ¿Sí?
Entonces, debería ser este pedacito más o menos, representa este pedacito que está acá. Y así ustedes pueden ir construyendo cada uno de los pedacitos de la torta. ¿Listo? Al 25% en grados, eso es como 70 grados más o menos, acá 74,8. ¿Listo? Que es, no llega a los 90 grados, ¿si se dan cuenta? Luego tendríamos 16, podríamos hacer lo mismo, que sería otro pedacito más o menos acá. Y así van determinando los grados que representan este porcentaje. Y con eso se hacían antes de que existiera Excel las diagramas de torta con los grados. Pues porque es una representación circular que se puede representar o que se puede asemejar a los grados. Los histogramas son también muy sencillitos. Para hacer un histograma, en el eje vertical ponemos la frecuencia absoluta o el porcentaje, lo que ustedes quieran. En este caso yo voy a poner la frecuencia absoluta, voy a poner 1, voy a poner 2, voy a poner 3, voy a poner 4 y voy a poner 5, que creo que es la que más tengo, ¿cierto? Entonces, y aquí voy a poner las notas, por ejemplo, 2,8, voy a poner 3,2, voy a poner 3,9, 4,2 y ya voy a dejar hasta ahí porque no me caben más. Y voy a representar los histogramas. Entonces, 2,8 tiene un 1 o está en una persona solamente sacó esa nota. 3,2 la sacaron 5. 3,9 la sacaron 3. 4,2 la sacaron 5 y bueno, ya el otro no me cabía. Y esta es la forma manual de hacer un histograma. Esta es la forma manual de hacer un diagrama de tortas y esta es la forma manual de hacer un histograma. Esta se hace con grados, en donde los porcentajes se pasan a grados, y esta se hace con una tabla, un plano cartesiano común y corriente. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ya cuando tenemos muchos datos, como es el caso de ustedes, recuerden que ustedes en su caso particular, ustedes no tienen 24 datos, sino que tienen 450 datos. Acá hay 450 datos. Mire, 450 datos. Dime, Lina. Eh, Tutora, o sea, lo que acabamos de hacer en la tabla es más o menos lo que toca hacer en el punto 2. Sí, pero en el punto 2 eh, lo deben hacer es con Excel, ¿no? Porque es mucho más sencillo de hacer en Excel que hacerlo manualmente. Y Ok, acá, sí, ya ahorita pues la idea es, si no termino, si no se los alcanza a explicar yo, en la webconferencia les explican cómo se hace esto pues con Excel. Se van a dar cuenta. Y si no, pues el próximo martes yo también voy a estar conectada y pues pueden ustedes solucionarlo. Pero miren que es muy sencillo, ¿sí? Y miren que yo lo hice a mano. Acá con Excel es mucho más rápido la cuenta. Recuerden que cuando tenemos muchos datos, hacer la cuenta a mano no es inteligente, entonces se hace lo que se denomina una tabla de datos agrupados, que es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, cuando yo tengo muchos datos, como el caso de ustedes que tienen 450 datos, yo no me puedo poner a mirar, ay, bueno, este valor, pues no, eso me muero de hambre. Entonces, lo que uno hace es un proceso más rápido, más sencillo, que resume más la información y que me da información más fácil de entender, ¿vale? Entonces, para poder hacer una tabla de datos agrupados, yo tengo que determinar estas tres variables que están acá, que son las mismas que están en su tabla de Excel, la que nos mencionaba Lina. Entonces, estas tres cositas, miren, acá está una fotico de su tabla de Excel, se las voy a poner por acá, y miren que son las mismas tres que ustedes tienen en su tabla de Excel. Entonces, miren, puede que tengamos un poquito de cambio en los nombres, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Límites de las clases.
Entonces, cada intervalo empieza en un punto y termina en otro. O sea, las clases son intervalos. Acá tenemos una clase, dos clases, tres clases, hasta 10 clases, que son intervalos. ¿De dónde empieza lo que yo quiero estudiar hasta dónde termina? ¿Por qué no lo hago a uno? Porque tengo muchos datos y hacerlo uno a uno no me resumiría información. Lo voy a agrupar en intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, estoy midiendo la talla de los zapatos de 1000 personas, voy a tener muchos datos. O incluso no la talla, porque la talla puede ser muy discreta. Puedo medir la altura. La altura en centímetros puede tener muchos datos. Entonces yo lo que agrupo lo que hago es agruparlos. Entonces los que miden de 1,45 a 1,55 son un intervalo. Los que miden de 1,55 a 1,65 son el siguiente intervalo y así sucesivamente. O cuando uno llena estas encuestas de edad, que le dicen a uno, ¿en qué intervalo de edad se encuentra? De 20 a 20, a 30, de 30 a 40, esos son porque esa información así da más, o sea, agrupada es más resumida y podemos a trabajarla más fácil. Cuando tenemos la información muy detallada, a veces no nos da mucho que hacer, pues porque es difícil de entenderla. Entonces, determinamos los límites, ya vamos a ver cómo. Luego determinamos la marca de clase, que es muy sencillo. Luego calculamos la amplitud, o sea, cuánto espacio hay de un límite al otro. Por ejemplo, en el rango de edad de 30 a 40 años, la amplitud sería 10 años. El límite inferior sería 30, el límite superior sería 40. Y la marca de clase sería 35, ¿sí? Porque es la suma de los dos dividido en dos. Eso ya aquí están las ecuaciones. Están acá, ya ahorita se las muestro. Entonces, ¿qué necesitamos para poder diferenciar o para poder catalogar o para poder, no más bien, para poder determinar estos tres valores? Necesitamos el rango, el número de intervalos y con el rango y el número de intervalos puedo determinar la amplitud y con la amplitud calculo las clases y con las clases calculo la marca de clases. Es una tarea muy sencilla y muy metódica. Entonces, ¿cómo calculo el rango? El rango es qué tanto cambian mis datos, o sea, cuál es la persona en el caso de la estatura, cuál es la persona más alta y cuál es la persona más baja. Resto esas dos estaturas y eso me dice el rango. ¿Qué tanto cambian mis datos? ¿Sí? 27 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. El número de intervalos lo calculamos con esta expresión, donde este n es el número total de personas que entrevistamos, okay, de las que tenemos los datos, y luego tenemos la amplitud de la clase, que es la misma letra que está en el archivo de Excel, que si ustedes lo miran por acá es la misma, no sé si lo logran ver. La amplitud es la misma ecuación. Entonces miren que estamos haciendo lo mismo, o vamos a hacer lo mismo que ustedes deben hacer en su Excel, que es mucho más sencillo. Yo les voy a explicar rápidamente cómo se hace y ya ahorita lo vamos a hacer en Excel. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar el límite inferior y superior, determinar las clases, determinar los rangos y empezar a calcular las frecuencias. Estas son las ecuaciones que vamos a calcular y estos son los datos que vamos a tener. Entonces, en este caso en particular, yo ya voy a pasar y voy a trabajar en esos datos en Excel para que pues puedan, pues para que esto ya les sirva realmente de sustento para su trabajo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿No? Entonces ustedes tienen, aquí yo tengo 80 estudiantes, ustedes van a tener 450 datos, pero es lo mismo, ¿sí? A Excel no le importa si le pasan un dato o si le pasan 450. Bueno, un dato no podría ser mucho, pero no hay cambio entre si le paso 80 y le paso 450. Entonces yo lo que hice fue hacer una hojita igual a esta, pero para su ejercicio. Entonces por acá se las tengo ya más o menos programada, pero la idea es programarla con ustedes. Entonces, en este caso, yo puse mis 80 datos de estatura y mis 80 datos de peso, porque recuerden que para el ejercicio 2 necesito dos variables. Ahorita no alcanzamos a hacer todo, pero pues vamos a llegar hasta donde alcancemos. Entonces tenemos ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ay, se me perdió la base. Identificar y conocer nuestra base de datos.
Entonces acá tenemos que esta base de datos tiene dos variables, la variable estatura y la variable peso. Y pues también tiene los otros datos que teníamos anteriormente, que es región, año y el número es el contador. Luego de eso vamos a irnos al ejercicio 2, que como nos decía Lina, es donde nos piden calcular esas tablas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Teniendo en cuenta lo que Excel dice, lo que les di en la explicación para poder, yo necesito tres cosas para poder construir esta gráfica. La primera cosa es los intervalos, las marcas de clase y la amplitud de las clases. Para poder calcular la amplitud de la clase, yo necesito la amplitud de la clase, el rango y el número de intervalos. ¿Listo? Entonces me voy a ir a la ecuación del rango. Entonces el rango es el valor máximo menos el mínimo. Entonces acá ya lo tenemos. Vamos a empezar a mirar. Voy a borrar esto para que ustedes, para hacerlo con ustedes y ya se los, ya, que será como lo que yo estaba haciendo de práctica. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es, si yo no sé cuántos datos tengo, es muy harto estar contando y estar mirando. Entonces lo que yo hago es que pongo la siguiente función en Excel, que es contar. Y le digo a Excel que me cuente desde el primer dato hasta el último. Entonces me voy acá, antes de continuar, permítanme hacer esto. En su Excel, también en el que se les pasó a ustedes, en la plantilla que tienen, por eso la importancia de que la bajen y la usen. Acá ustedes pueden seleccionar las variables. Por ejemplo, acá está estatura, peso y las otras que yo las tengo ocultas. Mi ejercicio solamente es con estatura. Si yo la cambio acá con peso, me va a cambiar aquí al peso. ¿Listo? ¿Sí? Entonces vamos a dejar estatura, pero podrían hacerlo con cualquiera de las dos variables. Entonces acá ponemos la función contar y ponemos acá el cursor y jalamos hasta donde se termine la base de datos. O sea, termina acá, cerramos. Ahí hacemos clic. Entonces, miren, repito la ecuación, se las voy a poner un poco más amplia. La ecuación está acá. Contar. Y me cuenta, lo que hace es que cuenta. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, entonces para bases de datos en donde yo no tengo muy claro cuántos datos tengo, ahí ya lo podría contar sin necesidad de contar manualmente. Luego le indico que me calcule el valor máximo que tiene esa base de datos. Entonces me voy a Excel, pongo igual, pongo la función max y le digo de quién, del número de datos. Entonces cojo todos los datos y los cierro. Y eso me da el valor máximo en centímetro, en metros. 1,93 metros. Luego hacemos lo mismo para el valor mínimo. Entonces, para el máximo sería con máximo y para el mínimo con la función. Ay, Dios. Z. Ay, no. Tocó volverla a hacer. Max igual. Si yo ya sé, por ejemplo, del anterior, yo sé que este rango de datos va de A4 a 83. Entonces me paro acá, pongo max desde A4 hasta, separado por punto y coma, a 83. Cierro y 83. Cambio. Ok, ¿por qué cambiaría? Seguramente borré algún dato. Ah, es que es punto. Es dos punticos. Listo, ahora sí. Si vieron lo que había puesto punto y coma y era dos puntos para que me considere todos los datos. Si le pongo solamente punto y coma, me considera el primer y el último dato. Miren acá la diferencia. Si ven que cuando está punto y coma me selecciona solamente el primero y el último, si los ven en colores diferentes. En cambio, cuando le pongo dos puntos, me selecciona todos los datos. Todos los datos. Ay, Dios, sí. Listo. Ahora ponemos min, que es el de mínimo, desde A4, dos puntos, a 83, y vemos si seleccionó toda la base. Listo, ya la seleccionó toda.
Listo. Entonces el rango va a ser el valor máximo menos el valor mínimo, es de 0,27. Entonces hasta ahí tenemos valor, número total de datos, valor máximo y valor mínimo, que miren que son los elementos que necesitamos según esto, bueno, algunos, para determinar lo más importante que es la amplitud. ¿Listo? Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el número de intervalos. El número de intervalos va a depender de la cantidad de datos que tengamos y es esta ecuación que está acá. Es importante que usen bien la función del logaritmo en Excel porque si usan un logaritmo que no es, pues les puede quedar mal. Entonces ponemos acá 1 más, ponemos el paréntesis, 3,3 por logaritmo. Es este logaritmo de la cantidad total de datos. Debe haber algo mal en la ecuación, digámosle que sí. Listo. Entonces, en este caso, él nos dice que la cantidad de intervalos es de 7, 7,28. ¿Listo? Vamos a ver si con 7 funciona y si no, normalmente se debe poner un intervalo más, 8. Sería lo ideal. Entonces, vamos a dejar este intervalo 1 más. Y por último, la amplitud. La amplitud sería el rango sobre el número total de intervalos. Siempre números cerrados. No pongan intervalos partidos. ¿Sí? Y por eso se pone uno más, porque eso quiere decir que acá hay un pico que queda por fuera, o sea, hay un dato que está por fuera del número total de intervalos. Por eso se pone uno más. Cuando, cuando les dé exacto el número, por ejemplo, que de 7, o sea, números enteros, ahí sí dejan ese número, de lo contrario se debe adicionar uno más. Entonces, en este caso tendríamos 8, acá me falta, no sé si hasta ahí tienen dudas. Bueno, entonces, ¿cómo construimos esto? Entonces voy a borrar esto para hacerlo con ustedes. Yo ya lo tenía hecho. Había. No sé si hasta ahí vayamos bien. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, yo voy a hacer hasta esta parte de esta tabla. Ya de ahí en adelante, pues ya no alcanzo a hacer más en esta clase. De pronto el histograma y el diagrama circular, pero no estoy segura. Ya si ustedes tienen dudas, recuerden que me encuentran acá los martes. Si tienen dudas, pueden buscarme. ¿Y qué otra cosita? No, nada, chicos. Recuerden que ahorita a las 6 tienen web y acá también dentro del formato se les evalúa y se les pide que pongan un pantallazo de las webconferencias o de la visualización de las webconferencias. Entonces, si usted no puede asistir a la web, pues entonces puede visualizar la grabación. ¿Listo? De la web de esta tarea. Si usted ve que definitivamente la hora de las webs se les cruza, pero puede asistir a mis cipas, pues entonces ponga una imagen de las cipas, ¿sí? Ponga una imagen que hable de su participación. Y recuerden siempre poner las referencias en normas APA. Entonces vamos a continuar con el ejercicio 2. ¿Cuál es el valor mínimo que debemos poner acá? O sea, ¿desde dónde empieza el primer intervalo según lo que acabamos de hacer? O según la información que tenemos ahí. ¿Desde dónde empezaría su primer intervalo? ¿Desde dónde creen que empezaría? El primer intervalo empieza en 1,66, que es el valor mínimo que tenemos acá. Los intervalos siempre van a tener dos lados, el mínimo y el máximo. Por eso les reiteraba, el de la edad, por ejemplo, de 30 a 40. El valor mínimo es 30, el valor máximo es 40. ¿Y cómo calculan el máximo? ¿Cómo creen ustedes que se calcula el valor máximo de ese primer intervalo? Van a tener 8 intervalos. ¿Cómo creen ustedes que se calcula ese ancho? ¿Qué tengo que hacer? Deben sumarle a este valor la amplitud, que es esto que está acá. Pero esa amplitud la deben dejar fija. Esto es fijar en Excel, porque esa amplitud es la misma para todos los intervalos, no cambia. Entonces, el segundo intervalo va a empezar acá
pero va a terminar ¿en dónde? En este dato, sumándole de nuevo la amplitud. Recuerden que la deben dejar fija. ¿Listo? Y si no estoy mal, ya debería funcionarles. Ah, no, ¿sí la programé o no la programé? Creo que sí. Debería funcionar. Que la jalemos, ya miramos si funciona, si no, la corrijo. Listo, sí funciona. Entonces miren que acá están los 8 intervalos. Recuerden que es porque sobra, o sea, da 7,28, o sea que hay como unos datos que están fuera del último intervalo, o sea que hay que hacer un intervalo más. Listo. Y acá la marca de clase la voy a borrar y les voy a indicar cómo es la programación en Excel para que ustedes la puedan hacer. Entonces la programación en Excel sería suman este más este y este resultado lo dividen entre 2. Y esa es la marca de clase. En el histograma que yo les hacía acá en el PowerPoint, cuando ustedes tienen un intervalo, voy a ampliarla acá para que veamos acá. Cuando yo tengo en un histograma, la marca de clase es el dato que va en la mitad. Entonces, cuando uno tiene una distribución de datos por intervalos, por ejemplo, acá, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá tenemos el intervalo 1, 2 y resulta que acá va un histograma o una barrita del histograma. ¿Sí? La marca de clase es el dato que va aquí. Es el dato que va justo en la mitad de ese histograma. Cuando ustedes hacen el polígono de frecuencias, lo que ponen es la marca de clase. No ponen, porque un polígono es o sea, en el histograma pues está uno, da esa información, pero en un polígono es un gráfico. Si tenemos acá lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Un polígono básicamente es un gráfico donde une puntos. Por eso se llama polígono. Es la unión de puntos. ¿Sí? Pero cada dato en el histograma o en la tabla de datos agrupados, pareciera tener dos datos. ¿Sí? Porque está este y este, porque miren que hay un intervalo, punto inicio, punto fin, o mínimo y máximo de cada intervalo. Entonces, el polígono no se puede calcular con dos puntos, sino que se calcula precisamente o se grafica con la marca de clase. ¿Listo? Continuemos con el Excel, precisamente por eso se hace la marca de clase. Acá tenemos la marca de clase de cada uno de los intervalos. Y acá vamos a calcular la frecuencia absoluta. Entonces acá era donde yo les decía que Excel es una maravilla, y bueno, los programas de manera general, porque ya tienen como una función que hace esa cuenta. Porque yo puedo hacer esta cuenta a mano, les voy a mostrar cómo se podría hacer a mano. Cojo estos datos y los ordeno de menor a mayor y puedo empezar a decir, bueno, de 66 a 69, contando 69, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos contando 69. En este primer intervalo, contando 69, había 6 datos. ¿Listo? Y yo puedo seguir al siguiente, del 69 al 73, pero el 69 ya lo conté en el anterior, entonces esto los voy a poner como de un colorcito. Estos ya están contados. Voy del 69 al 73 contando el 73. Entonces acá hay como estos datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces en este otro habrían 8. Y así sucesivamente. Pero miren que eso es una tarea dispendiosa. ¿Listo? Eso es una tarea que puede llegar a ser dispendiosa. Entonces lo que yo puedo hacer es utilizar una función de Excel que te llama frecuencia. Y esta frecuencia tiene como dos partes, ¿sí? Una que es los datos, entonces acá le tengo que meter todos los datos, o sea, los datos de los que yo quiero calcular esa frecuencia. Y separado por un punto y coma, le tengo que meter cuáles son los intervalos.
Yo puedo poner los máximos o los mínimos. Si pongo los máximos me cuenta el número, o sea, me cuenta este valor. Si pongo los mínimos no los cuenta. Entonces, ponemos los máximos, cerramos y miramos, ¿sí? Entonces acá están, uy, miren que acá a mí me falló en este de 69 a 71, ¿sí? Hay menos datos a 73, entonces no lo está contando. Entonces es importante porque acá hay 3, no los está contando en el último intervalo. En este está contando, cuenta este, pero este no lo está contando. Cuenta este, pero este no lo está contando. Por eso acá hay 5. ¿Listo? Entonces acá estos se contarían en el siguiente, no en este intervalo. Es la forma en cómo lo hace. Cualquiera de las dos está bien. No hay como de problema con ese conteo en que uno esté más o menos que el otro. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Profe, una pregunta. Su merced, ¿cómo en la tabla organizó los datos? ¿No tiene nada que ver el orden? No, 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 no. No, porque si te das cuenta que los valores de acá están programados y no cambiaron cuando yo cambié el orden. Si le damos control Z a los datos, todavía no están. Ya. Y estos datos son iguales. Si yo los ordeno, ordenar de menor a mayor, no cambian, ¿ves? Y si vuelvo y digo que los ordene de mayor a menor, siguen sin cambiar. Y estos intervalos tampoco cambian. Si te das cuenta, nada cambia. Sí, ¿Listo? señora. Eso no cambia. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces, yo voy a dar por terminado. Si hay más dudas, es momento de preguntar. Bueno, entonces voy a dar por terminada la CIPA para que ustedes tengan tiempo de acomodarse y demás para el ingreso. En la CIPA en la web, perdón, van a terminar de hablar de esto. Yo quería era como darles una indicación inicial y les van a explicar también cómo hacer lo demás. Recuerden que igual si llegan a tener dudas de cómo realizar el procedimiento, me pueden escribir, me pueden encontrar en el chat el próximo martes de 4:30 a 6:30. La semana pasada no hubo nadie. Entonces sí los invito a que usen esos espacios. Si no pueden ingresar a mi clase porque, no sé, por lo que sea, porfa, ingresen entonces a los espacios de los otros compañeros, pero ingresen a alguna parte porque es que no están ingresando. ¿Sí? Acá quiero que revisemos algo que creo que ustedes no sé si se dieron cuenta, pero vamos a volver a hacer esta parte de frecuencias. Acá ponemos dos puntos y coma e indicamos los grupos. Ahí. En los grupos, en el anterior me daba un valor adicional. Entonces vamos a dejarlo hasta acá para que me queden bien contados. Ahora sí, porque acá me estaba dando un valor adicional. O sea, me estaba apareciendo una fila adicional que no debería aparecer. Entonces ahí sí ya les quedaron bien, están los 80. ¿Cómo calculan la frecuencia relativa? Recuerden que la frecuencia relativa es este valor sobre este, pero este debe ser fijo porque 80 no cambia, entonces lo deben fijar con los $2, con el símbolo de dólar, la jalan. La frecuencia absoluta acumulada, pues es la suma de este, por ejemplo, a este es aquí igualito, pero ya este sería este más este y, perdón, cancelar. La frecuencia sería a la suma de estos y van sumando los anteriores. Acá le pueden sumar a este, le sumamos el siguiente. Sí, pero no estoy sumando. Es este más este y creo que debería ya funcionarles la ecuación. Sí, este más este y así sucesivamente. Y el último debería ser 80, sí, está bien. Entonces ahí miran que esté bien, porque el último dato les debe dar 80. Y eso sería todo. ¿Sí?
tardes. ¿Aló? Hola, profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes, cuéntame. Profe, yo tengo una duda con respecto a mi ejercicio. En el ejercicio 2, en el ejercicio 6, dice cálculos, medidas de posición. Hubo un número, por ejemplo, en el cuartil 1, que me dio en posición 113, me dio un valor de 123, pero en la función cuartil de Excel se da 124. O sea, el valor no me está coincidiendo con la función que se supone que debe ser igual. O no sé si usted me indica que puede ser aproximado. No te estoy entendiendo exactamente qué es lo que me estás preguntando. Tú estás en el ejercicio 2, ¿qué variable tienes? Y revisamos a ver qué variable es la que tienes. Y yo miro cuál variable, a ver qué te debería estar dando. En el ejercicio 2, ¿qué variable tienes? Tengo deserción. Y me estás diciendo que en el cuartil, ¿qué? Cuartil 1, La posición te está dando la posición me está dando la 113. Y el valor 113. sí, y el valor me da 123. Pero El más valor, abajito, sí. sí, te escucho. Y en la función cuartil, Excel, que es el cuadrito que está más abajo, me da 124. Sí, Imagino que está 120, ay aproximado. no, pero debería dar 122.5. ¿Cómo estás calculando esa función de cuartil de Excel? Esta función, ya le digo, esta función la estoy calculando igual cuartil, deserción, punto y coma 1. Lo que pasa es que tienes que indicarle, la función es cuartil.excel, EX, te la voy a poner en el chat. Primero X, para, sí, porque es que hay diferentes cuartil, funciones, sí. ¿no? No, y además hay diferentes funciones. Por ejemplo, para calcular moda hay más de una función. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí te la envié. ¿Esa es la función que estás usando? So, sí, eso es lo que estoy Sí. usando. Entonces, y la estás usando, mira, es esta exactamente lo que tienes que hacer, te lo voy a mandar, y eso debería darte 122,5. Si estás usando eso exactico, no sé por qué te está dando otra cosa. Profe, pero si me da 120, ¿de ciento qué dice usted? 123,5. No, 122,5. Si me da 122,5, ese ciento veintidós coma 75. cinco me estaría dando en resultado que es en la F, en el punto F, me estaría dando 122,5 personas. No, eso no quiere decir que no es exactamente eso lo que te está diciendo. ¿Qué es para ti el cuartil? ¿Qué te dice el cuartil? El cuartil. Mm, El cuartil es un cuarto de la suma de los valores. No, Eh, pero no, ¿cuál es la ecuación matemática? ¿Qué te dice el cuartil? eso, estoy tomando un cuarto. No, 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 ¿cuál es la ecuación? ¿Qué te dice el cuartil? ¿Qué información te da el cuartil? ¿A qué información? Me Ujú. está pidiendo posición, valor. Pero ¿qué información? ¿No? ¿Cuál es la ecuación? O sea, si tú, ¿el cuartil qué es? O sea, por ejemplo, la mediana es el cuartil 50. ¿Qué información te da la mediana? No, ¿cuál es la ecuación? ¿Qué información te da la mediana? Porque por eso no estás entendiendo el cuartil. La mediana me da 268. No, ¿cuál es el valor? ¿Qué información te da? ¿Qué te dice la mediana?
No sé, profe, explíqueme a ver por qué me Es perdí. que es eso. Entonces te voy a mostrar te voy a explicar qué es porque estás entendiendo mal el concepto de lo que estás calculando y por eso no estás entendiendo qué es lo que estás haciendo. La mediana es el cuartil 2 o el cuartil 50, del 50% de los datos. La mediana te dice, que por acá está, para calcular la mediana en una distribución de datos convencional, por eso es importante no quedarse solamente con las ecuaciones, porque cuando uno se queda solamente con las ecuaciones pasa lo que te está pasando, que no logras entender qué es qué es la información que te da los datos. Entonces, la mediana te da el 50% de los datos. Entonces, por ejemplo, en esta distribución de datos, en donde el número es impar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son 7 datos. La mediana es justamente, tú organizas los datos de menor a mayor, y la mediana es justamente 65, ¿cierto? Sí, Entonces, ese 65, ¿qué te dice? Que el 50% de los datos está por debajo de este valor. sí. Eso quiere decir que cuando estás en la mediana, este es el 50% de los datos. Y cuando estás en el cuartil 1, ¿qué porcentaje es? El cuartil 1 es el 25%. Entonces, el 25% de los datos estaría por debajo de 122.75. Eso es lo que te está diciendo. No te está diciendo que 122 personas, sino que el 25% de los datos está por debajo de ese valor de 122.75, que es Ah, diferente. ok. No, yo ¿Mm? lo que hice fue, pensé que era, o sea, se No, estaban no, contabilizando personas. sí, sí, Entonces lo que hice fue aproximarlo. sí, pero es por lo mismo, o sea, ¿cómo explicártelo? En estos datos que tú tienes acá, por ejemplo, en estos datos, no en estos datos que yo tenía acá, yo puedo hacer un cálculo de la mediana sin usar ecuaciones, ordenándolos. Y puedo hacer un cálculo de los cuartiles sin usar ecuaciones, ordenándolos. Y entender qué son. Porque es que cuando uno no entiende qué son, uno no entiende qué es eso del cálculo de la posición. Entonces, si yo los organizo de menor a mayor y tengo 450 datos, entonces el cuartil mitad va a estar más o menos en la mitad. Entonces, en la posición 225, entonces me voy a la posición 225, que tendría que contar de aquí para abajo 225, entonces cuento 1 más, no, 1, eso es igual a 1, y acá cuento igual Uno a más el de 1 arriba. más el de arriba, 225, no, son mucho más abajo. Ah, bueno, este es este es ay, que quería hacerlo en el tuyo, pero bueno, ya que. Sí, el de extracción En- tiene más datos. sí, este tiene solo 80, es en la posición 40, bueno. En la posición 80 dividido en 2 te da la posición 40, pero este es par. Entonces, cuando es par, en realidad tienes que tomar estos dos que están acá. Cuando es par, que es el otro ejemplo que está acá en la diapositiva, cuando es par, tienes que tomar justamente los que están en la mitad, porque cuando los organizas te quedan en la mitad. Hagámoslo con el tuyo. Yo No hay debo. una mitad. No, no hay una mitad. Creo, este creo que sí es. ¿Cuál fue la que tú tienes? Excepción. Listo. Hagámoslo. Uno. Ah, no, pero no es acá. Abajo. Sí. Sí, 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 ya. Y ahora sí, sí. Qué pena, ahí fue un cruce. Ay, tenemos que organizarlo, ¿no? Ya lo ordenamos. Porque si no los hemos organizado, no sirve. Dios. Sí, hay que organizarlo de menor a mayor. Ujú, sí, de menor a mayor. Ya lo organizamos. Tranquilo. Le da control, sí, flechita abajo y lo arrastra todo de uno. Es que en la Mac no funcionan exactamente los mismos comandos. Ah, que usted tiene una Mac. Ujú. ¿Por qué me dice ampliar selección? No, continuar con la selección actual, Ahí es, ordenar. ¿Tenemos todos esos datos? ¿Así? sí. 450 datos.
Sí, pero es que pareciese que están muy organizados. Bueno, 200, ¿qué fue que vimos? 250, 125. 225. Ah, sí, tienes toda la razón, 225. ¿Y cuánto es la mediana según el este? La mediana, ¿Cuánto te dio? 268. Mírala, ahí está. La mitad de los datos está por debajo. Eso es lo que dice ese dato. Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí me entendiste? sí. Ahora si voy al cuartil, entonces si voy a hacer 150, voy a dividirlo en 4 partes para el cuartil. Vamos a mirar, ese no es tan fácil, ese es un poquito más brusquito, pero vamos a mirar. 150 lo dividimos en 4, nos da 112.5, por eso vuelve y te da ese punto ahí rarito. Entonces vamos al 112 y debería darte cercano a un valor que esté en el 112. ¿Ves? Es un valor entre estos dos. Sí, El 25% de los datos está por debajo de ese valor. Ahora si vamos al cuartil 3, el 75%, entonces por 3, ay no, espérame, 112 por 3, es 336 más o menos, 336, como por aquí. Debería ser más o menos como 456, pero recuerda que como ese me da un punto, entonces puede ser como un valor. Aquí sí podría ser 456 porque mira que hay muchos 456. sí, correcto. Ujú. Ahora, por ejemplo, los otros que te piden. Es una buena forma que esto que te estoy explicando porque te sirve para comprobarlos con los números, que se me hizo. El decir, ¿qué es? ¿Dividirlo en qué? En 10. Ajá, entonces vuelves, coges los 450 y lo divides en 10 partes iguales, te vas a la posición y el valor que te dé aquí debe ser parecido al que te da en la posición. Y el percentil, este es lo que quieras, porque el percentil es porcentajes. Sí, 10%, 20%, Ok. lo que quieras. Pero si es claro, Sí, sí, listo, listo. Entonces yo los dejo porque ustedes ya tienen web. Espero que te haya sido de utilidad la aclaración que te hice. sí, profe. Y bueno, entonces nos vemos, espero verlos el próximo martes a las 4:30, por si tienen dudas. Recuerden que si no pueden asistir en mi espacio, voy a parar la grabación. Pueden asistir en otro espacio de otros profesores.